Imagina que la historia que conoces es solo la superficie de algo mucho más antiguo y oculto. La historia que nos contaron parece clara, ordenada, lógica. Cada civilización, cada invento, cada avance tiene su lugar en el tiempo. Pero de vez en cuando, la Tierra revela algo que no encaja. Objetos imposibles, templos que no deberían existir, mapas que muestran lugares que supuestamente nadie conocía. Son anomalías que desconciertan a la ciencia y abren preguntas que aún no tienen respuesta. Hoy exploraremos 3 descubrimientos arqueológicos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. 3 enigmas que desafían la historia oficial y que podrían revelar una verdad mucho más antigua de lo que imaginamos. Bienvenidos a Historia Secreta, donde el pasado aún guarda secretos. Comenzamos en lo alto de una colina del sudeste de Turquía, cerca de la antigua ciudad de Urfa. Allí, los arqueólogos descubrieron algo que no encajaba con nada conocido. Pilares de piedra gigantes, dispuestos en círculos, con grabados de animales y símbolos misteriosos, algunos pesando hasta 16 toneladas. El sitio fue construido hacia el 9500 a.C., 7000 años antes de las pirámides de Egipto y más de 6000 antes de Stonehenge. Pero aquí está el problema. En ese tiempo, según la historia oficial, los humanos eran cazadores y recolectores. No existían ni la agricultura ni la escritura, mucho menos la ingeniería necesaria para levantar un templo como este. Y sin embargo, Göbekli Tepe se alza como un monumento de precisión y organización colectiva. Las piedras, dispuestas en círculos de entre 10 y 30 metros de diámetro, están talladas con figuras de zorros, serpientes y buitres. Algunos creen que representan constelaciones o mitos de creación. Cada círculo parece alineado con eventos astronómicos, como el solsticio o la salida de ciertas estrellas, lo que sugiere un conocimiento celeste avanzado para su época. El arqueólogo Klaus Schmidt, líder de las excavaciones, propuso que Göbekli Tepe fue el primer santuario de la humanidad, un punto de encuentro entre tribus nómadas, donde la religión precedió a la civilización. No fue la agricultura la que creó templos, sino los templos los que impulsaron la agricultura. Pero hay algo aún más desconcertante. Hacia el 8000 a.C., el complejo fue enterrado deliberadamente bajo toneladas de tierra. No fue destruido ni abandonado. Fue ocultado con cuidado. Nadie sabe por qué. Algunos sugieren que fue una ceremonia de clausura, otros que intentaron protegerlo de un cataclismo global. Hay teorías más atrevidas. Algunos investigadores alternativos sostienen que Göbekli Tepe fue construido por una civilización anterior al diluvio universal, una cultura avanzada que desapareció tras un desastre planetario. Otros lo vinculan con los mitos sumerios de los Anunnaki o con relatos egipcios sobre los dioses instructores. Sea cual sea la verdad, lo que Göbekli Tepe cambió la historia para siempre. Demostró que la civilización comenzó miles de años antes de lo que creíamos. Y si eso es cierto, ¿cuántos capítulos de nuestra historia permanecen aún enterrados bajo la arena? Para el segundo descubrimiento, viajamos a principios del siglo XX. Un grupo de buzos que exploraba un naufragio frente a las costas de la isla griega de Anticitera encontró algo inusual entre los restos de cerámicas y estatuas: un bloque de bronce corroído. Durante décadas nadie prestó demasiada atención, hasta que en 1959 un estudio con rayos X reveló engranajes finamente tallados en su interior. Lo que parecía una simple masa oxidada
resultó ser un mecanismo increíblemente complejo, imposible de ubicar en su época. El llamado mecanismo de Anticitera podía calcular eclipses solares y lunares, las fases de la luna, el movimiento de los planetas y los ciclos de los Juegos Olímpicos. Todo mediante una serie de más de 30 engranajes de bronce interconectados, con precisión milimétrica. Su diseño era tan avanzado que algunos lo han comparado con un reloj suizo del siglo XVIII. Para accionar el mecanismo bastaba girar una manivela y los diales en la superficie mostraban las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos. Era literalmente una computadora analógica del siglo II a.C. El descubrimiento obligó a los historiadores a reconsiderar lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. ¿Quién lo creó? Algunos apuntan a los seguidores de Arquímedes, el genio de Siracusa, famoso por sus inventos y estudios de geometría. Otros creen que era obra de una tradición tecnológica perdida, destruida durante las guerras romanas. El misterio se profundiza porque no existe ningún otro artefacto parecido en toda la arqueología antigua. Ningún documento lo menciona. Es como si toda una rama de conocimiento hubiera sido borrada del mapa. Hoy, el mecanismo de Anticitera se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, y los investigadores han logrado recrear copias digitales que muestran su increíble precisión. Más de 2000 años antes de la Revolución Industrial, los griegos ya habían construido una máquina capaz de predecir el cosmos, y eso plantea una pregunta que conecta con todo el hilo de este video. ¿Cuántos otros inventos, conocimientos o descubrimientos se perdieron en los abismos del tiempo esperando ser redescubiertos? Para el último descubrimiento, viajamos a 1929. Unos historiadores que revisaban los archivos del Palacio de Topkapı, en Estambul, encontraron un mapa olvidado entre antiguos documentos otomanos. Era la obra del almirante y cartógrafo turco Piri Reis, fechada en 1513. El pergamino mostraba con sorprendente exactitud la costa oriental de América del Sur, y algo aún más desconcertante, una representación de la Antártida sin hielo, 3 siglos antes de su descubrimiento oficial. ¿Cómo podía un marino del siglo XVI dibujar con tanta precisión territorios que nadie había explorado todavía? El mapa de Piri Reis no solo refleja proporciones casi exactas de América del Sur y África, sino también detalles geográficos imposibles para su época. Cadenas montañosas, bahías y costas que solo se conocieron siglos después. Incluso algunos estudios sugieren que muestra la forma real del continente antártico bajo el hielo, una información que la ciencia moderna solo pudo confirmar mediante exploraciones satelitales en el siglo XX. Lo más desconcertante es que el propio Piri Reis dejó pistas sobre sus fuentes. En las notas escritas sobre el mapa, el almirante explica que lo elaboró a partir de 20 mapas antiguos y 8 cartas del tiempo de Alejandro Magno. Esto ha llevado a algunos historiadores a pensar que Reis tuvo acceso a documentos procedentes de civilizaciones antiguas y bibliotecas hoy desaparecidas, como la legendaria Biblioteca de Alejandría. Otros proponen que parte de la información pudo provenir de marineros árabes y chinos que exploraron el Atlántico antes de la era de los descubrimientos europeos. Sin embargo, para muchos investigadores alternativos, la explicación va más allá. Sostienen que los mapas antiguos utilizados por Piri Reis podrían ser vestigios de una civilización avanzada, anterior a todas las conocidas, quizá la misma que inspiró el mito de la Atlántida.
Aún así, ningún estudio ha logrado resolver por completo el misterio. ¿Cómo se obtuvieron esos conocimientos cartográficos sin instrumentos de medición modernos? 3 descubrimientos. 3 huellas de un pasado que parece recordarnos que la historia humana no está completa. Y tal vez, bajo la arena o el hielo, aún queden más respuestas esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios de la antigüedad. Suscríbete a Historia Secreta, dale me gusta y comparte en los comentarios qué piensas sobre estos descubrimientos u otros que conozcas.